licenciado, ya, ya hace tiempo que lo conocemos, años, es hermano del licenciado Javier Sánchez, que ya nos ha venido a dar también diferentes cursos junto con Héctor Amaya. Es una persona pues muy estudiosa, conocedora, con experiencia. Le voy a ceder la palabra a Rubén Darío para que él haga la lectura de su currículum. Gracias a todos. Buen día, compañeros. Adelante, Rubén. Gracias, Alejandro. Buenos días, compañeros. Bueno, pues me permito leer un poco del currículum del licenciado y maestro Luis Sánchez. Empezamos con los estudios. Es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene un diplomado en Derecho Registral y Notarial impartido por el Gobierno del Estado de Baja California. Tiene una especialidad en fiscal, egresado de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene una maestría en contaduría, egresado de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Tiene un doctorado en Ciencias de lo Fiscal del Instituto de Especialización para Ejecutivos, Instituto de Enseñanza Superior e Investigación de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y actualmente está tomando un diplomado en Filosofía de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Dentro de la experiencia laboral, inició en un despacho jurídico Lawrence Abogados en 1999. Trabajó como analista especializado en la dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio del 2000 al 2003. Perito traductor y auxiliar de la Administración de Justicia debidamente autorizado por el Consejo de la Judicatura en vinculación con el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California. Labora como profesional ejecutivo encargado del área de resoluciones de incidencias derivado del primer reconocimiento del puerto fronterizo Aduana Garita Nuevo Mexicali del Servicio de Administración Tributaria del 2003 al 2005 y actualmente es socio director del despacho Amaya Sánchez y Asociados del 2005 a la fecha. Es docente de varias universidades como UABC, CETIS Universidad, VM, impartiendo materias como Derecho Fiscal, Infracciones, Delitos Fiscales y Planeación Fiscal, Sociedades Mercantiles, y tiene participa como socio activo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Colegio de Abogados, ANADE, socio fundador y consejero de la Academia Iberoamericana de Derecho Tributario, AC, vicepresidente y socio fundador de la Academia de Derecho Fiscal de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, AC, coautor del libro Multas Tributarias, sus principios, aplicación e impugnación, creador y administrador de la revista Tópicos Fiscales, autor de artículos en la revista Defensa Fiscal, y es miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali. Recientemente me impartió a mí la materia de Derecho Fiscal en la maestría que estoy tomando actualmente, y pues es un gusto y un honor recibirlo aquí, maestro. Muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Muchas gracias a usted, Rubén. Muchas gracias, Alejandro, Armando. Pues ya como comenta Alejandro Cepeda, pues ya tengo el gusto de conocer a varios de ustedes ahí, de poder haber estado en varias ocasiones, ¿no? Junto con Javier y con Héctor, que son mis socios en distintos diplomados que nos han también invitado, ¿no? En su momento, por allá por la ciudad de Puerto Peñasco, y siempre, pues es un gusto estar en estos foros, ¿no? No me había tocado participar en una plática de estas mañaneras, ¿no? Casi siempre porque eran presenciales y nos íbamos a dar las pláticas estas en la tarde, pero pues agradecerles igual el tomarme en cuenta, el poder, pues aportar un poquito de los conocimientos en la práctica, en los estudios sobre estos temas tan interesantes y tan actuales, ¿no? Que nos ha venido a traer aquí nuestras autoridades fiscales a través pues de distintas reformas y de distintas iniciativas que, pues la verdad, no han sido muy beneficiosas. Los últimos años han sido, pues la verdad que muy fiscalizadoras, han sido reformas que le han dado muchas herramientas, le decimos las garras y los dientes de la autoridad, ¿no? Lamentablemente, pues pudiéramos hablar, ¿no? Y pudiera comentarles de varias violaciones
o inconstitucionalidades que pues, nuestros ministros de la Suprema Corte y los impartidores de justicia pues han sacado en materia fiscal. No voy a ahondar mucho en este tema porque pues a final de cuentas ya han quedado, ¿no? Lo que hay que ver aquí es la práctica en la materia y pues prácticamente este es el tema, ¿no? Inexistencia de comprobantes fiscales por operaciones simuladas. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero al 69 Código Fiscal de la Federación. Vamos a analizar cómo opera, cómo se maneja, cómo se lleva a cabo. Nada más les voy a poner un breve video que dura un minuto, yo creo, para empezar a entrar a hablar del tema, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que algunas de las operaciones en paraísos fiscales aparecidas en las filtraciones de los Panama Papers son legales y destacó que ese es precisamente el problema al abogar por combatir la evasión fiscal a nivel internacional. No es algo exclusivo de otros países, porque hay gente en Estados Unidos que también se beneficia de esto. En gran parte es legal. Ese es precisamente el problema. No se trata de que estén infringiendo la ley, es que las leyes están tan mal hechas que permiten a las personas, si tienen suficientes abogados y contables, esquivar las responsabilidades de los ciudadanos normales. Obama se refirió así a una investigación mundial publicada hace 2 días por un diario alemán que involucró a más de 130 líderes políticos y numerosas figuras de la cultura y el deporte que crearon o están vinculados a sociedades offshore en paraísos fiscales. Desde nuestra plataforma multimedia, Gabriela Dos Santos, Notiminuto. Prácticamente el tema de la evasión fiscal ha sido un tema pues prioridad, ¿no? A nivel internacional lo hemos visto de diferentes aspectos, de diferentes tipos de planeaciones o estrategias que se han estado llevando a cabo. Aquí en nuestro país, lamentablemente, la cuestión de la compra-venta de facturas llegó a ser una estrategia en su momento, pudiéramos así decirle, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba en nuestro código o en nuestras leyes prohibido llevar a cabo este tipo de actividades. No había una regulación o una legislación o un artículo que sancionara este tipo de actividad, porque hay que recordar, ¿no? Hay que recordar que antes del 69, antes de 2014, lo único que se requería para hacer deducible un gasto era la emisión de un comprobante fiscal digital. Entonces, el comprobante fiscal digital amparaba una operación y ese comprobante fiscal digital, al amparar esa operación y cumplir con los requisitos del 29 y 29A de Código Fiscal, pues ya con eso se daba, ¿no? Y aparte, pues que cumpliera con la cuestión de la premisa de que este tipo de actividad u operación que amparaba ese comprobante fiscal digital fuera una operación que fuera o un gasto que fuera estrictamente indispensable, ¿no? Entre otras cuestiones contables que a lo mejor habría que cumplir ya conforme a las leyes, ¿no? Que se llevara a cabo el pago de una cierta manera, transferencia electrónica a través de cheque para una cuenta de beneficiario, que eran ciertos requisitos que se cumplían, pero en sí, el fondo de la factura no era un requisito que se comprobara este fondo de la factura, ¿no? Y vamos a ir analizando y desmenuzando poquito a poquito este 69 hasta llegar a las cuestiones prácticas que nos ha llevado ahorita en la actualidad y varios criterios y definiciones que han ido surgiendo del ejercicio de las facultades de la autoridad, ¿no? Y hay que recordar que el artículo 31 de la Constitución, el artículo 31, fracción cuarta, nos establece esta premisa de contribuir para el gasto público, así como de la Federación, de los estados de la Ciudad de México y del municipio en que residan de la manera proporcional, equitativa que dispongan las leyes. Que dispongan las leyes, de ahí emana el principio de legalidad, como lo conocemos los abogados, que quiere decir que todo impuesto pues debe estar establecido en leyes, ¿no? Entonces, se me hace bien curioso y me gusta iniciar con este video, sobre todo cuando hablo del tema del 69B, 69 bis o cuando hablamos del tema del 5A, que es la cláusula antiabuso, ver cómo el presidente Obama, y no nada más él, ¿no? Lo pongo como ejemplo a él, fue una manifestación pública a nivel internacional donde habla que las leyes están mal diseñadas, decía, las leyes están mal diseñadas, es el problema, dice.
están permitiendo que se lleven a cabo este tipo de actividades. Y cuando se refería a que estaban mal diseñadas, en esa manifestación se refería al caso de los Panama Papers, ¿no? Que en muchas de las situaciones o muchos de los casos eran cuestiones de estrategias fiscales legalmente permitidas. No era a lo mejor un caso de compra-venta de facturas, sino que eran estrategias que se aplicaban conforme a las leyes, conforme a los reglamentos y conforme a las legislaciones de cada uno de los países, para que estas utilidades que evitaban, que se evitaba pagaran algún impuesto en algún país, pues terminaban en un paraíso fiscal, ¿no? Como era Panamá, como era el Gran Ducado de Luxemburgo, en Irlanda, en cualquiera de estos países que son considerados como paraísos fiscales. Sin embargo, ante esta premisa de que hay un principio de legalidad establecido en nuestra Constitución, donde nos dice que las leyes van a disponer la manera en que vamos a contribuir al gasto público, ¿no? Entonces hay que recordar también que existe un principio donde nos establece que todo aquello que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces, si en algún momento alguna ley no te prohíbe o no te limita en el llevar a cabo cierto tipo de estrategias, digámosle así, porque a veces los políticos hablan de que hay lagunas fiscales, que los legisladores no llevan a cabo correctamente su trabajo, mientras no exista una inconstitucionalidad o un error o algún vicio en el procedimiento legislativo, pues las leyes están correctamente elaboradas, ¿no? Y no puede hacerse una manifestación donde diga que las leyes están mal hechas, que ese era el problema que manifestaba en su momento. La situación se da en que el Estado en realidad sí deja de percibir gran cantidad de por concepto de contribuciones. Ese es un hecho y es una realidad. Las leyes permiten que se lleven a cabo, ¿no? Entonces deben de modificar las leyes los legisladores, no porque estén mal hechas, sino porque debe de que existe una obligación para contribuir al gasto público. Y la situación que se da es que este tipo de empresas que llevan a cabo este tipo de planeaciones a nivel internacional y a nivel nacional son empresas que generaban grandes cantidades de utilidades y que a finales de cuentas dejaban de pagar las contribuciones que correspondían, digamos, contribuciones, hablando de impuestos, contribuciones de seguridad social, como ya lo hemos visto también con la cuestión de estas empresas prestadoras de servicios, ahorita con el actual REPSE, que también se está tratando de combatir y todo, pero sí hacer hincapié, ¿no? Y hacer la diferenciación entre lo que se entiende por una ilusión y una evasión fiscal. Hay que recordar los conceptos legales de estas terminologías, ¿no? Acuérdense que evadir se refiere a que cuando se da el hecho generador, cuando se da la generación del pago de una contribución y no se paga, ahí se está evadiendo, ¿no? No hiciste nada, simplemente se generó la contribución, hay una obligación de pago, no se llevó a cabo el pago, entonces se está evadiendo aquí el contribuir. Cuando hablamos de una ilusión, es cuando pretendíamos, digamos así, llevar a cabo cierto acto jurídico en algún momento que generaría un tipo de contribución, pero vemos una opción que también la ley nos permite y nosotros optamos por llevar a cabo ese tipo de acto jurídico en lugar del otro, que a final de cuentas va a tener la misma consecuencia, ¿no? Dígase así, de una compra-venta y de una donación, que son dos supuestos que lo que se busca es la transmisión de la propiedad de algún bien y que a la hora de optar por una compra-venta optamos por una donación, digamos así que a lo mejor fue una donación entre padre e hijo y que esa donación no generó una obligación de pago en su momento, pues entonces estamos eludiendo la obligación de pago que se generaría con una operación de compra-venta para caer en un supuesto de una ilusión, para caer en un supuesto jurídico distinto que es en donde no se genera la obligación de pago. Entonces, en ese momento, eludimos una obligación fiscal, pero no estamos evadiéndola. Sin embargo, ya la Corte, en distintas tesis, jurisprudencias, interpretaciones o criterios que ha emitido, ¿cómo se dice? Ha definido de manera análoga lo que se entiende por evasión y por simulación tributaria. Aquí les dejo los dos conceptos, ¿no? Algo de lo que ya expliqué en su momento, que ese ha sido el criterio, ¿no? Muchas veces cuando ustedes escuchen hablar a políticos
a las mismas autoridades fiscales se refieren a la elusión y a la evasión como algo similar. Y es que los contribuyentes están eludiendo y están evadiendo el gasto público, de alguna manera, viéndolo de una manera incorrecta, ¿no? Aunque algunas elusiones, como lo vamos a ver más adelante, no pudieran ser unas elusiones que cayeran en el supuesto de evasión, ¿no? Porque vamos a ver que este supuesto de la compra-venta de facturas era una manera de eludir cierta obligación fiscal, pero esa elusión se equiparaba al supuesto de una evasión fiscal, ¿no? Por aquí les pongo una manifestación que hizo el presidente del CIAD, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, en algún momento, donde decía que el evasor fiscal es un mal cristiano porque no ama a Dios sobre todas las cosas, sino que ama a su dinero sobre todas las cosas, ¿no? Señalaba en un evento público, allá en un evento de este Centro Interamericano, donde se reúnen, ¿no?, este tipo de administraciones tributarias en su momento para discutir este tipo de situaciones, ¿no? Y aquí les pongo por la misma manifestación que ahorita escuchamos ya a través de la entrevista, ¿no?, que le hacían al presidente Barack Obama en su momento cuando salió el tema de los Panama Papers, ¿no?, que ahorita estamos también en una cuestión de los Pandora Papers, ¿no?, donde una situación muy similar a lo que se dio en aquel momento, ¿no? Entonces hay que analizar, ¿no? Como les decía ahorita el tema, inexistencia de comprobantes fiscales digitales por operaciones simuladas. Y hay que entender primero por la definición, ¿qué se entiende por inexistente? Nuestro diccionario lo define como que aunque existe, se considera totalmente nulo. Entonces, existe un comprobante fiscal digital, se emitió un comprobante fiscal digital, es un comprobante fiscal que es real, que es legal, que es emitido por una sociedad legalmente constituida o por un contribuyente que está dado de alta con todas las de la ley ante el Registro Federal de Causantes, porque hay que recordar, ¿no?, dentro de la historia de todo esto de la compra-venta de facturas, cómo ha ido migrando, ¿no? Cuando empezaba esa actividad que sí era ilegal y que era considerada ilegal, ¿no?, el documento apócrifo, porque estaban llevando a cabo la falsificación de un documento que era emitido, si era por una impresora, ¿no?, pero esta tenía una autorización por parte de la autoridad fiscal para que pudiera emitir estos folios dentro de los comprobantes fiscales que se emitían en papel en su momento. Había aquellos que falsificaban este tipo de documentos y trataban de igualar los folios para que la autoridad no pudiera detectarlos tan fácilmente en una facultad de comprobación, que cuando llegara a hacer una visita domiciliaria en su momento y detectara un comprobante fiscal, pues lo pudiera pasar sin cerciorarse realmente de que ese documento era un documento falso, porque era difícil en aquel momento y llevaba mucho tiempo para la autoridad el poder detectar un comprobante fiscal apócrifo. Sí lo detectaban, sí lo llegaban a revisar e investigaban porque se les hacía curioso, a lo mejor por la cuestión del foliado o del emisor de la factura en su momento, quien era el autorizado para imprimir este tipo de documentos, ¿no? Entonces, de repente empezamos a migrar a las nuevas tecnologías, a las nuevas plataformas del SAT, y el SAT empezó a emitir comprobantes fiscales digitales, ese archivo XML, ¿no?, que conocemos en la actualidad, que es el documento idóneo, ¿no?, el XML, el que utilizamos. No es el PDF, sino que es un documento encriptado con un lenguaje informático que muchos desconocemos y que en su momento pues es el documento que hace prueba en cualquier juicio, ¿no? Si llegamos a presentar para comprobar cualquier actividad que llegamos a realizar dentro del ámbito mercantil o comercial, es ese documento que tenemos que presentar, ¿no? No es el PDF, sino que tenemos que presentar ese y además, pues ya sea el magistrado, nosotros por ejemplo en materia fiscal, cuando litigamos, pues tenemos que presentar como pruebas estos comprobantes fiscales que son los archivos XML, y el magistrado se tiene que allegar de un experto o perito en la materia para que pueda hacerle la interpretación del documento para ver si su veracidad y aparte para tratar de comprobar lo que se buscaba comprobar en el momento.
Entonces hubo esa gente que se dedicaba a los documentos apócrifos o a la falsificación de estos documentos, que migraron también al documento en archivo digital, ¿no? Empezaron a falsificar ahí los códigos bidimensionales, los sellos digitales y todo esto para poder expedir estos documentos y poderlos vender, ¿no? La cosa es que con las cuestiones de la informática y las tecnologías, pues ya era más fácil e inmediato poder detectar este tipo de documentos, ¿no? Sí se dio en la práctica, empezaron a emitir este tipo de documentos, la autoridad los detectó inmediatamente y empezó a perfeccionar, ¿no? Lo que era estos certificados y estas protecciones que le daban los documentos, ¿no? Para que no pudieran migrar a este tipo de actividad a la era digital. Entonces, ¿qué sucedió, no? Este tipo de personas empezaron a migrar ya como por lo regular, ¿no? Como sociedades legalmente establecidas. Si ustedes se dan cuenta, casi todos los que venden facturas, o la gran mayoría, bueno, a mí en lo particular no me ha tocado en la práctica conocer una persona física que vendiera facturas de este tipo, ¿no? Sí hay personas físicas que venden facturas porque a lo mejor tienen acumulado ahí algo del IVA, algunas pérdidas, lo que sea, como una actividad no tan habitual, pero las que se dedicaban el 100% de lleno a esta actividad, pues por lo regular eran sociedades. ¿Por qué eran sociedades? Porque sabemos que legalmente una sociedad está protegiendo, ¿no? Es como un escudo para cada uno de los socios, porque recuerden que es un ente jurídico legalmente constituido distinto de las personas físicas, ¿no? Aunque ha habido varias reformas en materia penal y por todas las actividades que se estaban llevando a través de sociedades, sobre todo sociedades ilícitas, se han llevado a cabo sociedades que se dedicaban a actividades ilícitas, perdón, se empezaron a detectar que pues llevaban muchas actividades, ¿no? De este tipo de sociedades, y entonces empezó a reformarse las leyes para empezar a, no nada más a la sociedad, sino a los socios, ¿no? También irse en contra de los socios. Hay todo un procedimiento que se debe agotar en materia fiscal, por ejemplo, en contra de una sociedad antes de irse con cada uno de los socios, porque hay que recordar, como les comenté, que las sociedades pues son entes jurídicos distintos a las personas físicas, ¿no? Sí están conformados por personas físicas, pero primeramente es responsable la sociedad y luego es responsable la persona física, ¿no? Y ahí nos vamos a la cuestión de la responsabilidad solidaria que nos establece el artículo 26, si no me equivoco, del Código Fiscal de la Federación, ¿no? ¿Quiénes son responsables solidarios dentro de las sociedades? Por este tipo de actividades y otro tipo de actividades que llegan a llevar a cabo, no necesariamente de carácter ilícito, ¿no? Entonces, migraron este tipo de, digamos, pseudoempresarios a sociedades legalmente constituidas con escrituras públicas, registradas en registro público, dadas de alta en RFC, con cuentas bancarias y con autorización para emitir certificados de sellos digitales, para emitir los comprobantes fiscales digitales, ¿no? No existía el artículo 69 y pues, obviamente la imaginación del mexicano y obviamente también gente técnicamente especializada o profesionalmente especializada en la materia, pues sabía cómo llevar a cabo este tipo de actividades y llegar a este punto, ¿no? De emitir el documento, que es lo que les pongo aquí, ¿no? Antes de que existiera el 69 de Código Fiscal, pues era nada más, como les decía, requisito la emisión del comprobante fiscal digital, que cumpliera con el 29 y 29A de Código Fiscal de la Federación, que fuera un gasto estrictamente indispensable, y entonces se daba la deducción. La autoridad no podía argumentar nada más, ¿no? Por más raro que viera el documento o la operación que se llevó a cabo, que dijera, ¿sabes qué? Esta operación se me hace rara, ¿no? Pagaste mucho dinero por la operación, no hay antecedentes, y luego me voy y ejerzo una facultad de comprobación con el tercero que está relacionado con las operaciones del que estoy visitando en su momento, con quien estoy ejerciendo facultades de comprobación, y resulta que el domicilio que fui a visitar es un domicilio fantasma, es un domicilio virtual, es un domicilio establecido en San Juan de Dios o en Tepito, lugares donde no me permiten accesar como autoridad, o simplemente no localizo el domicilio fiscal del contribuyente, o
lo localizo, sí está legalmente establecido y todo, pero resulta que cuando llego, pues no tiene ni activos, ni infraestructura, ni personal, y no entiendo cómo está facturando millones o miles de millones de pesos a nivel nacional si no tienen nada para llevar a cabo la actividad que está llevando en su momento. Entonces, antes de que existiera el 69 por ahí, pues la autoridad ya estaba argumentando esto dentro de los juicios que hacía de revisiones, donde detectaba comprobantes fiscales digitales que amparaban operaciones para ellos dudosas, que pudieran considerarse inexistentes, porque hay que recordar la definición de inexistente o de un documento nulo ya venía de otras legislaciones, ¿no? Entonces, la Corte por ahí, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro de una tesis, consideró que la autoridad fiscal, para verificar si el soporte documental efectivamente consigna un hecho grabado por una contribución, es decir, el valor probatorio de una factura, siempre quedará sujeto a las facultades de comprobación de la autoridad, quien determinará si procede el efecto fiscal que el contribuyente le atribuye. A través de esta tesis pudiéramos ver como un antecedente del 69B, porque ya lo que el tribunal en su momento resolvió era, tú como autoridad puedes dejar sin efectos un comprobante fiscal digital si tú crees que la operación que se llevó a cabo es inexistente o es una operación simulada. Y entonces tú puedes desvirtuar ese comprobante fiscal para que el mismo contribuyente en su momento, en una revisión, te pueda acreditar que lo que tú manifiestas pues no es lo correcto o desvirtuar los hechos en ese momento. Entonces, como les comentaba ahorita, ¿no? Está la factura falsa en forma y está la factura falsa en contenido. La factura falsa en forma es esa que les comenté, el documento apócrifo, el papel que era falsificado o el archivo digital que era falsificado, pero a la hora de que migró esta actividad a empresas legalmente constituidas que expedían CFDIs, entonces se dio la factura falsa en su contenido, que son aquellas que sí son emitidas por empresas existentes y que reúnen todos los requisitos fiscales, pero que el contenido de la misma es apócrifo, o sea, que no es real, que es una simulación que se llevó a cabo. De esta forma, la autoridad puede desconocer el efecto fiscal que el contribuyente le pretende dar a un comprobante fiscal, ya sea de ingreso o de deducción, por no existir el hecho grabado por la contribución, es decir, que considera que el acto o actividad que se pretende grabar es simulado. Entonces, por eso el tema, ¿no? Dejo inexistente un comprobante fiscal digital porque la factura o ese comprobante fiscal digital en su contenido es simulado. No se llevó a cabo, no fue una operación real. Lo que se buscaba únicamente era una deducción o el movimiento, el efecto que pretendía darse dentro de ese documento. Y por esta razón nace el artículo 69 de Código Fiscal de la Federación, y algo de lo que me comentabas ahorita, Armando, previo a la plática, ¿no? Del caso de contribuyentes, ¿no? Porque de repente empezaron a surgir algunos artículos como el 69, 69 bis, 41, 17H, 17H bis, entre otros, ¿no? Que de repente nos empezaron a poner en cierta problemática o limitación a los contribuyentes. ¿A qué voy con esto? Anteriormente a estos artículos, la autoridad, para poder detectar que un contribuyente no estaba localizado, que un domicilio a lo mejor no existía o era virtual o era fantasma o no cumplía con los requisitos, por ejemplo, o que un contribuyente estaba emitiendo facturas falsas y otro contribuyente estaba deduciendo facturas falsas, ¿qué tenía que hacer la autoridad? Tenía que ejercer facultades de comprobación. Tenía que irse al 42 del Código Fiscal de la Federación, llevar a cabo una visita domiciliaria, llevar a cabo una revisión de gabinete, actualmente llevar a cabo una revisión electrónica, llevar a cabo compulsas para revisar a terceros o partes relacionadas con los contribuyentes que estaba revisando. Entonces era un trabajo muy extenuante para la autoridad, ¿no? Que se llevaba tiempo, porque sabemos que este tipo de facultades se pueden llevar hasta 1 año y medio, por ahí la revisión electrónica a lo mejor 1 año en su momento más, en sus plazos más largos,
y la dificultad de poder detectar este tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor una para verificar el domicilio fiscal, pues era rápido, ¿no? Iban al domicilio, llevan a cabo distintas diligencias, llevan a cabo diligencias con los vecinos, no lo localizaban y entonces pues ya, lo teníamos por no localizado y ¿qué? Pues vamos a ejercer acción penal por haber hecho cambio de domicilio, haber abandonado o haber desaparecido el domicilio fiscal, conforme 109 Código Fiscal de la Federación, y allá que la autoridad, por la Fiscalía en este caso, en la actualidad, la Fiscalía General de la República, que persiga a ese contribuyente. El problema es que la Fiscalía está peleando con narcotraficantes, con secuestradores, y pues la verdad que este tipo de asuntos fiscales pues no le pone la importancia que debería de ponerle, ¿no? Entonces se veía algo limitado a la autoridad, y a raíz de este tipo de situaciones, ¿no? Tanto en el tiempo que se llevaba, el capital humano que se requería, y que a final de cuentas el contribuyente litigaba todo, ¿no? Se defendía en contra de todo este tipo de situaciones, las desvirtuaba en un juicio, y ¿qué pasaba? Pues a final de cuentas todo el tiempo perdido, pues no tenía el efecto que buscaba la autoridad en su momento, ¿no? Determinar impuestos omitidos, ejercer acciones penales, encontrar discrepancias fiscales, ver si hubo algo de contrabando o si se daban algunos supuestos de delitos penales fiscales, ¿no? Entonces empezaron a surgir en nuestra legislación, pues, nuevos artículos que conforme a la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron determinadas facultades de gestión. Yo siempre les comento en los foros o inclusive cuando doy clases, ¿no? Hay que diferenciar facultades de gestión de facultades de comprobación. Esta terminología, si bien es cierto, no está en nuestra legislación, sí lo ha interpretado ya la Corte de distintos asuntos, ¿no? Y voy a este punto, ¿no? ¿Qué pasaba antes cuando ejercían facultad? Pues les decía, ¿no? Ya lo que pasaba antes. Y ahora, ¿qué pasa cuando van y revisan y no encuentran un contribuyente? 17H bis, canceló sellos digitales. Y órale, ahí está, ya le canceló sellos digitales. Ahora yo ya no tengo que ir a perder mi tiempo, ahora tú tienes que venir a aclararme la situación en su momento. Entonces, ¿qué pasó? La gente se empezaba a defender en contra de estas actuaciones de la autoridad porque te cancelaban sellos digitales, no te avisaban, no te notificaban, no sabías qué estaba pasando, promovías amparos, promovías recursos de revocación, juicios de nulidad, recursos de queja ante la PRODECON, y resulta que te decían, no, pues que primero tienes que aclarar tu situación ante la misma autoridad, porque así lo establece el artículo, ¿no? En este caso hablando del 17H, ¿no? De ahí la aporte de los distintos asuntos que se fueron peleando, pues fue cuando definió las facultades de gestión. Facultades de gestión lo definió en pocas palabras como aquellas que eran de inspección y de vigilancia y de control. Únicamente para ver si estás, únicamente para ver si estás cumpliendo con tus obligaciones correctamente. Y por eso nació el 17H bis, ¿no? Todos los supuestos del 17H bis te establecen, pues que no, oye, no, hay discrepancia a lo mejor en tus declaraciones, ven y aclara tu situación, te voy a restringir tu certificado temporalmente. Ya si me lo aclaras, te lo habilito, si no, pues te lo cancelo definitivamente. ¿Qué pasó con el 69? El 69, pues detectaban de repente a alguien que era un supuesto EFO y de repente decían, pues vamos a publicar al EFO, vamos a mandarle la notificación por buzón tributario y que me venga a aclarar su situación. Ah, ok, entonces tengo que ir a aclarar la situación, y si desvirtúo los hechos que establece la autoridad, ah, ok, entonces ya te quito de la publicación, ya no quedaste como un EFO definitivo, ¿no? Entonces, esas son facultades de gestión, únicamente de inspección, de vigilancia y de control. No te estoy determinando un crédito fiscal, no te estoy ejerciendo facultades de comprobación para revisarte. Únicamente estoy ejerciendo facultades de gestión para ver si estás cumpliendo debidamente o si no estás llevando a cabo actos en contra de la ley. Entonces, para eso se establecen estos artículos. Lamentablemente, cuando se dio la iniciativa del artículo 69, el fin era localizar a aquellos que vendían facturas, que son determinados como los CEFOS, ¿no? Los que emiten facturas de operaciones simuladas, que amparan operaciones simuladas, y detectar a aquellos que deducían facturas, ¿no? Que los definimos como aquellos que deducían operaciones simuladas. Entonces, empresas que deducen operaciones simuladas. Entonces, a raíz de que nacieron estos EFOS y EDOS,
y que la autoridad los fue descubriendo en facultades de comprobación, vio la necesidad de crear el 69B. El problema es que el 69B, si se aplicaba a cada uno de los contribuyentes que dedujeran este tipo de comprobantes fiscales, pues iba a ser un trabajo pues bastante largo, complejo, y que llevaba mucho tiempo, porque imagínense seguir todo el procedimiento del 69, que ahorita vamos a ver con cada uno de estos contribuyentes. A lo mejor los CEFOS no eran tantos, digo, sabemos que eran muchos, pero no eran tantos como los CEDOS. Entonces, pues era un mundo de contribuyentes que tenía que revisar la autoridad, ¿no? Y ejercer este tipo de facultad. Entonces tenía que agotar todos los procedimientos, recibir todas las pruebas y los escritos para desvirtuar los hechos y omisiones, respetar los términos, emitir resoluciones, y el trabajo era grandísimo, ¿no? Porque ya tenían muchos años trabajando este tipo de empresas que emitían facturas de operaciones simuladas, y había un montón de empresas que deducían estas operaciones simuladas. Entonces, ¿qué dijo la autoridad al momento de presentar la iniciativa de reforma donde se creaba el artículo 69? Pues vamos al origen, vamos a esas empresas que emiten las facturas, y hay que darle un efecto, yo le digo efecto cascada, ¿no? Un efecto cascada que como consecuencia todos los que hayan llevado, este tipo de operaciones de compra de facturas, pues que queden sin efecto sus comprobantes fiscales como consecuencia del emisor. Entonces, por eso se le dio este tipo de efecto, ¿cómo pudiéramos decirlo? Se escribió como se escribió, o se legisló como se legisló este artículo 69, ¿no? Entonces, se estableció que los contribuyentes que hayan emitido comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura, capacidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá, y es una presunción, ahorita vamos a analizar lo que se entiende por presunción, porque ya como lo vimos, la tesis que les leí ahorita, que fue el antecedente del 69, establecía que la autoridad puede dejar sin efecto el comprobante fiscal, pero el contribuyente puede desvirtuar los hechos los hechos establecidos por la autoridad, ¿no? O las actas circunstanciadas donde dejó sin efectos el comprobante fiscal digital. Entonces se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. ¿Qué sucedió? Pues que como se legisló ese artículo y la generalidad del mismo, permitió a la autoridad pues darle la aplicación de manera textual, de manera estricta, como lo establece el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, ir a revisar los contribuyentes, y de repente pues un supuesto, ¿no? A lo mejor no estoy llevando operaciones de compra-venta de facturas, soy un contribuyente que no requiere pues pudiera decirse que yo no requeriría de un domicilio fiscal como lo establece el artículo 10, ni un RFC como lo establece el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque la actividad que yo realizo, la realizo de manera virtual. Me voy a aquellos desarrolladores de aplicaciones, por ejemplo, aquellos desarrolladores de aplicaciones que trabajan con su computadora y que trabajan en su domicilio. Yo no ocupo los activos que ocupo, ¿cuál es? Mi computadora y softwares que son activos virtuales, ¿no? Personal, pues no ocupo. Y con los que trabajo, que pudiera decir que son mi personal, son gente que trabaja a nivel mundial. Me conecto con ellos en línea y nos encargamos, tú haces esto, yo hago esto, yo hago el otro, a través de esas reuniones que llevamos a cabo de Zoom o otros medios o otras plataformas, pues nos ponemos de acuerdo, hacemos juntas y acá quien desarrolla su trabajo, lo juntamos y subimos la aplicación a una plataforma que pudiera ser la infraestructura donde vendo mi producto, donde lo realizo, ¿no? Es un espacio virtual, pues la capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios, porque ahora en la actualidad lo que pasa es que la autoridad llega a revisar un domicilio fiscal porque no sé, a lo mejor vio discrepancias, no, a lo mejor vio
que un año le fue muy bien a un contribuyente, otro año, y conforme al 17H a lo mejor le cancelé los sellos digitales, y yo trato de comprobar o desvirtuar los hechos de que la autoridad dijo en su momento, va y revisa mi domicilio, resulta que mi domicilio fiscal es mi casa, y me pregunta, ¿dónde están tus activos? ¿Dónde está tu personal? ¿Dónde está tu infraestructura? ¿Dónde está tu capacidad material? Todo, o sea, realmente estás facturando millones de pesos y no veo yo aquí, ¿no? Entonces, habría que explicarle, presentar pruebas, acreditar la materialidad de los actos, acreditar la razón de negocios para que la autoridad se quede conforme, ¿no? Voy a este punto. No estoy vendiendo facturas, pero el artículo me encuadra en el supuesto como si fuera un vendefacturas o como si fuera un comprafacturas. Lo mismo pasa con aquellos que son agentes de bienes raíces. Te digo, yo tengo varios compañeros que son agentes de bienes raíces, que trabajan ellos nada más, no ocupan de personal ni nada, agarran casas para venta, por lo regular atiende a sus clientes en las casas donde las casas que pretende vender o que pretende comprar la gente, y allá va y los atiende, y tiene su computadora, su laptop, a lo mejor pues tiene un domicilio fiscal ahí en su casa o una oficina corporativa, esa que les rentan un espacio común, y no tiene todo esto que solicita el artículo, porque en la interpretación del mismo, como es estricta, conforme al 5 de Código Fiscal de la Federación, ustedes se pueden dar cuenta que no nos dice que debamos de cumplir con todos estos requisitos. Entonces, si llega la autoridad y me revisa y a lo mejor me dice, no cumpliste con el inciso A, con el inciso B, o nada más no cumpliste con el A, o nada más no cumpliste con el C, queda a criterio de la autoridad determinar si hay una presunción de inexistencia de operaciones amparadas en los comprobantes fiscales que llevaste a cabo. No es necesario para la autoridad, para que la autoridad determine la inexistencia, que se cumplan con todos estos incisos que les señalo aquí, con que se dé el supuesto de 1, de 2, de 3, y como para la autoridad es muy fácil la presunción, porque lo que va a ser presumir. Yo presumo, tú ven y desvirtúa mi presunción. A raíz de eso, pues se da la cuestión de la problemática conforme a este artículo. Y aquí lo que les decía, ¿no? Se establece un procedimiento especial para determinar la inexistencia, ¿no? Que es el primer punto, que es el EFO, y el segundo punto que les señalo aquí es el EDO, ¿no? El que emite facturas, se le estableció un procedimiento, y al que deduce facturas se le estableció un procedimiento. Entonces, antes del 69 ya existía la definición de lo que se entiende por simulación. El artículo 2180 de Código Civil Federal establece textualmente que es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Entonces ya había varios criterios, ¿no?, sobre la cuestión de la simulación. Entonces hay una simulación que también está definida en Código Civil Federal, que es la simulación absoluta, que es aquella que ocurre, en ella ocurre un acto externo aparente que tiene matices de veracidad, ocultando el verdadero acto jurídico que las partes quisieron realizar. No existe acto jurídico y no genera derechos ni obligaciones. Por lo tanto, no puede producir ninguna consecuencia de derecho, inclusive fiscales. En materia fiscal, la simulación absoluta se presenta cuando las operaciones no existen y únicamente se llevan a cabo las formalidades para dar la apariencia de que sí se realizaron, con la firme intención de obtener un beneficio indebido, ¿no? Que es la venta de facturas, ¿no? Y les ponían los ejemplos, ¿no? Gobierno, uno de los grandes clientes de los factureros, ¿no? Y no me refiero al de aquí en lo particular o en el de Sonora, porque fue a nivel nacional, ¿no? Federal, estatal, municipal, cualquier tipo de dependencia, pues se dedicaban a este tipo de actividad, compraban facturas porque se dieron cuenta los políticos que a través de este tipo de operaciones podían deducir gastos que eran estrictamente indispensables para ellos, que podían justificar ante los organismos de fiscalización esos gastos porque cumplía con los requisitos, porque era con la empresa con la que llevaban la operación era una empresa legalmente constituida, con socios, que expedía CFDIs, que igual se metía dentro del padrón de proveedores,
cumplía con las licitaciones, le daban el banderazo para que pudiera llevar operaciones con gobierno, llevaban las operaciones, pero únicamente simulaban las operaciones. Por lo regular, operaciones difícilmente de fiscalizar, que eran, pues a lo mejor por lo regular, prestación de servicios de limpieza, de personal, legales, contables, de cualquier tipo, ¿no? Prestación de servicios para aquellos que a las computadoras, servicios a las computadoras de limpieza, servicios de actualización de softwares, todo este tipo de cuestiones que a lo mejor los organismos de fiscalización de gobierno no podían ver, ¿no? Nada más, pues necesitas, mira, aquí está la factura, aquí está el contrato, es una empresa legalmente constituida que licitó, aquí están las pólizas o las transferencias interbancarias, das todo lo que necesitas. Firmaron las personas que debían de firmar, se aprobó todo esto por todos los organismos que se debía aprobar y resulta que el dinero pues se iba a una empresa que triangulaba esas cantidades de dinero, ¿no? Y terminaban. Entonces estaban simulando actos, ¿no? O sea, a final de cuentas se daba un beneficio indebido, fiscal y económico. Pudiéramos verlo de diferentes vertientes, ¿no? Ahorita estoy hablando del sector gobierno, ¿no? Pero si hablamos de un beneficio fiscal y un beneficio económico, como lo define el artículo en la actualidad, el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, pudiéramos decir que se daban los dos supuestos, ¿no? El contribuyente, el empresario, se beneficiaba fiscalmente y se beneficiaba económicamente, cumpliendo con esos requisitos. Y luego existe otra simulación, que es la simulación relativa, que es aquella que se presenta cuando un acto jurídico se le da una falsa apariencia u oculta su verdadero carácter y las partes involucradas tienen el ánimo y la voluntad de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos o obligaciones. Existe un objeto y acto jurídico deseado por las partes que ocultan a través de un acto jurídico distinto. Se presenta en el momento en que sí se lleva a cabo una operación, pero por alguna razón el contribuyente oculta la verdadera naturaleza de dicha operación, dándole una apariencia totalmente diferente y así obtener un beneficio indebido. Una simulación relativa, pudiéramos hablar de los casos de las estrategias fiscales, ¿no? Cuando hablé de la ilusión, es una simulación relativa, no es una simulación absoluta. Lo que estás haciendo es llevar a cabo otro acto jurídico distinto, pero sí se llevó a cabo la operación. Hubo un CFDI que cumple con todos los requisitos y la operación que ampara ese CFDI sí se llevó a cabo. El problema de la simulación en esta cuestión o en este acto es que lo que tú tratabas de llevar a cabo era otra operación distinta de la que realmente querías llevar a cabo, y vuelvo al mismo punto que les comentaba al principio de la plática. Yo quería llevar a cabo una compraventa de un bien inmueble, padre e hijo, y voy con el notario y resulta que el notario me quería retener impuestos. Digo, a ver, espérame, voy con el asesor fiscal me dice, ¿por qué no llevas una donación? Lleva la donación, exenta del impuesto y ya no generas esa carga que te iba a generar en un momento, ¿no? Entonces ya, pues mejor llevamos la donación del bien inmueble, la donación del dinero, los dos no generan impuestos y ya te quitaste un problema de encima, ¿no? Entonces tuviste para la autoridad un beneficio indebido. El problema es que para la autoridad comprobar este tipo de actos de que tú quieras llevar a cabo otro distinto de ese es muy difícil, porque tendría que comprobarlo. ¿Cómo lo va a hacer? Con hechos, con su dicho, pues se lo voy a desvirtuar muy fácil, ¿no? Porque yo tengo todas las pruebas que acreditan que yo quería llevar a cabo ese acto, tan lo quería llevar a cabo que lo llevé a cabo. Y lo deduje. Compruébame tú algo distinto. Niego yo que cuando quise llevar a cabo una compraventa me cambié a una donación, como tú lo haces pensar. Yo quería llevar a cabo una donación desde un principio y desvirtúame ese hecho, ¿no? Entonces esto pudiéramos entenderlo como una estrategia fiscal, una ilusión fiscal como lo analizamos en un principio, ¿no? Y luego está la definición de presunción que les comentaba. El 69B nos dice que la autoridad va a presumir la inexistencia de las operaciones amparadas en esos comprobantes fiscales. La presunción es una acción y efecto de presumir, y esa acción y efecto de presumir, sospechar, conjeturar, juzgar o una inducción, juzgar una inducción. En este caso dice la presunción de este tipo es juris instantum, que no es considerada absoluta, en virtud de que es una presunción que admite prueba en contrario. ¿Qué quiere decir? Y el 69B así lo establece, ¿no? Tan es una presunción juris tantum que nos da un periodo para desvirtuar, ¿no? En el momento en que la autoridad
como está aquí señalado, nos manda a nuestro buzón tributario una notificación de que se da una presunción de operaciones inexistentes, nos da un periodo de 15 días, como lo señala aquí, para poder desvirtuar los hechos y omisiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Ok, si yo no soy un contribuyente que vende facturas, pero la autoridad me mandó a mi buzón tributario una notificación, entonces yo tengo 15 días para desvirtuar esos hechos y omisiones. Y ahí nos metemos a otra problemática, ¿no? Que surge a raíz del 69B, que es la cuestión de demostrar la materialidad de los actos que amparan esas operaciones que se presumen simuladas. O sea, las operaciones que están establecidas en los comprobantes fiscales digitales, la autoridad presume que son operaciones simuladas. Yo tengo que demostrar a través de pruebas la materialidad de esas operaciones, que sí se llevaron a cabo, que sí fueron operaciones reales, que sí se prestaron esos servicios, se llevaron a cabo la compra-venta de esos bienes que amparan esas operaciones en su momento. Nada más una pregunta, Rubén, ¿cómo andamos de tiempo? Porque no quiero alargarme mucho. Sí, todavía alcanzamos a ver un poquito más, maestro. Ok, sí, le digo porque me puedo alargar y me voy, ¿no? Pero la idea es que quede concreto el tema aquí del 69, ¿no? Bueno, le sigo. Sí, tenemos, regularmente es 1 hora, pero igual podemos terminar el tema ahí, a como usted lo pueda Excelente. cerrar. ¿De acuerdo? Sí. Le digo esto porque cuando hablamos de materialidad, ¿no? Pudiéramos hablar de muchos casos, ¿no? Y aquí traigo algunos criterios, pero pues nada más los voy a ver por encimita, porque el tema de la materialidad es otro tema distinto, ¿no? Ahorita lo que nos enfocamos es en la cuestión de la inexistencia de los comprobantes fiscales, ¿no? Entonces establece un procedimiento, ojo, este procedimiento es para los CEFOS, que es el que expide el comprobante fiscal. Entonces, todo el procedimiento del 69B se va a llevar a cabo por buzón tributario. No se va a llevar a cabo de manera personal, no se va a llevar a cabo en las oficinas de la autoridad, no. Te va a llegar una notificación, si se te considera como un EFO, a tu buzón tributario y tú tienes 15 días. Sí, Alejandro, ¿me vas a preguntar algo? Sí, mira, licenciado, Sí, dime. necesitamos reducir el tiempo, concretarnos, porque seguramente nuestros colegas han de tener preguntas importantes ahí, y sí, ya llevamos la hora. Ok. Nada más. Bueno. Estamos concretizando, ¿verdad? Sí. Y si alguien tiene una pregunta, pues que las empiece a hacer, que no te he puesto mucha atención, está muy interesante el tema. Excelente. Gracias, Alejandro. Bueno, nada más vamos a ver 2 filminas más, que son los procedimientos que se establecen conforme al 69B para poderlo comprender, ¿no? Y saber, sobre todo saber en qué momentos tengo yo la oportunidad. Si a mí en algún momento me llega mi buzón tributario, ya en la práctica, una notificación donde se me presume por parte de la autoridad que encuadro en el 69B, yo tengo a partir de ese momento 15 días para poder presentar todas las pruebas que sean necesarias para desvirtuar esos hechos. Y ahí les digo, ojo, porque me ha tocado en la práctica casos donde han presentado santo y seña de las actividades que sí se han realizado, que sí son reales, pero que aún así la autoridad presume que no son suficientes para poder desvirtuar esa presunción de operaciones simuladas, de inexistencia por operaciones simuladas. Entonces, sí hay que documentar, y yo soy muy enfático en la actualidad, ¿no? Nos pueden encuadrar como un vendefacturas por no cumplir con los requisitos que les dije ahorita, infraestructura, activos, personal, todo esto. Entonces, todos los contratos que pueda tener con mis clientes, bien documentados, acreditar pues que tengo la infraestructura, la materialidad, el personal, los activos, aunque a veces no es necesario, ¿no? Pero sí tener una manera de poder acreditar ese tipo de situaciones. Les voy a decir un caso en concreto. He recibido empresas, 2, a lo mejor de 10, si hablamos estadísticamente, que son EFOS, 2. Las otras ni EDOS son, pero los encuadraron en el supuesto de EDOS. Ahorita les voy a decir por qué.
pero por ejemplo me tocó una empresa que se dedica al ámbito de la construcción y que por cuestiones administrativas y facilidad y todo eso separó su actividad en 3 sociedades. Hizo una sociedad donde se quedaban los terrenos, hizo una sociedad donde metió la maquinaria y hizo otra sociedad donde manejaba todo lo administrativo, pago de nómina, pago de todo lo que tuviera que ver con la administración. Entonces esa tercera empresa la metió puso domicilio fiscal dentro de una de las empresas grandes. A final de cuentas eran 3 sociedades donde eran los mismos socios y pues tenían operaciones relacionadas entre ellos mismos. El problema es que la autoridad le presumió a la de administración, le presumió operaciones simuladas en los comprobantes fiscales digitales, le mandó la notificación a buzón tributario. El problema es que el buzón tributario no lo revisó el contribuyente, se le pasaron los 15 días y se llevó a cabo la publicación definitiva en el diario oficial de la Federación. El problema es que todo lo que facturaba esa empresa lo facturaban las otras 2 empresas hermanas y como consecuencia, como también no se dieron cuenta de la publicación, se le pasaron los términos y le tuvieron como no deducibles todas las comprobantes fiscales que había recibido de la empresa administrativa. Entonces se hizo un problemón innecesario por cuestión de que se le pasaron los términos y a la hora de defenderlos, pues obviamente estuvo muy difícil. ¿Por qué? Porque acuérdense que los abogados jugamos mucho con los términos. Ustedes también como contadores, ¿no? Les requieren 15 días para que presenten algo, tienen que presentar el 17 cada mes y todo esto. Entonces, a lo que voy es que eran los mismos socios, eran empresas hermanas, facturaban entre ellas, no había ningún beneficio fiscal o beneficio económico indebido, pero al final de cuentas los encuadró la autoridad en su momento y de ahí sacó un provecho la autoridad recaudatorio. ¿Por qué? Porque pues se le pasaron los términos, en un principio la gente no sabía cuándo me debo defender, cuándo no me debo defender, cuándo debo estar al tanto. Entonces el esquema nos establece para el EFO el procedimiento, ¿no? Desde el momento en que me notifican y hasta el momento en que se emite una resolución. El problema es cuando el EDO no se da cuenta. Ese es el problema, porque al EDO, al que deduce los comprobantes fiscales, no hay obligación por parte de la autoridad de notificarles en buzón tributario nada. O sea, no les va a ir a avisar a cada uno de los EDOs, es que encontré un EFO que llevó operaciones contigo, te notifico para que estés al tanto. No, le dijeron, tú tienes que estar al tanto de la publicación que se lleve a cabo en el diario oficial de la Federación. Si alguien con quien llevaste a cabo actividades salió publicado, pues tienes 30 días para desvirtuar. Y decías, 30 días a partir de Juan, de cuando salió la publicación en el diario oficial de la Federación, de cuando me ejerces facultades de comprobación, en qué momento, ¿no? Entonces, por ahí la PRODECON, que es hizo algunas aclaraciones, recomendaciones a la autoridad para efectos de que no se le dejara un estado de indefensión o incertidumbre a los EDOs también, porque me ha tocado recibir EDOs aquí que en el momento en que presentaron su declaración no les tomaron como deducible los comprobantes fiscales que buscaban darle la deducibilidad porque ya había un EFO publicado desde hace meses. Me había tocado gente que cuando le ejercían facultades de comprobación le detectaban operaciones que había llevado con un EFO y en ese momento los dejaban sin efectos, que esa es otra problemática que se da, porque se supone que existe un procedimiento conforme en el 69 para determinar la inexistencia de estos comprobantes fiscales y no lo podía hacer la autoridad a través de una facultad de comprobación porque estaría llevando a cabo 2 facultades al mismo momento, pero la Corte ya resolvió que sí, la autoridad si está llevando a cabo una visita domiciliaria y ahí detecta comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, los puede dejar sin efectos. Digo, operaciones simuladas, puede dejar inexistente el comprobante fiscal digital, ¿no? Entonces, es muy importante estar al tanto de las publicaciones que hace el SAT de los CEFOS. ¿Por qué? Porque, a mi criterio, ese sería el momento idóneo para ir a aclarar la situación ante la misma autoridad. 30 días. 30 días naturales tengo yo para ir a aclarar la situación ante la autoridad. Entonces, si se me pasan esos 30 días, cuidado, porque ya se complica la defensa. Si no me di cuenta que salió un EFO publicado ya definitivo y yo llevé operaciones con él, denlo por hecho que sus comprobantes fiscales digitales se van a quedar sin efectos de deducibilidad. Y a lo mejor, como lo he dicho muchas veces, había EFOs que eran EFOs por esencia, que a eso se dedicaban nada más, pero había EFOs que eran EFOs parcialmente, que también llevaban actividades que eran
reales y aparte llevaban operaciones simuladas. Entonces me tocó recibir aquí clientes en el despacho que llevaban operaciones reales con EFOS, que sí llevaban, pero que también llevaban reales y simuladas y salieron perjudicados. Aquí me llegó un cliente que le habían dejado sin efectos comprobantes fiscales digitales que eran deducibles hasta por 5 millones de pesos y no se había dado cuenta de la publicación. Cuando presentó las pruebas tampoco se las acreditaron para desvirtuar los hechos o las presunciones de operaciones simuladas. Y ahí entraríamos a otro problema que no es el tema de hoy, pero lo tengo aquí en mi material porque también me toca exponer lo que es la definición de razón de negocios, beneficio económico, beneficio fiscal y materialidad. ¿Hasta qué punto tendría yo que comprobar como EFO, como EDO, cuántas pruebas requiere la autoridad para desvirtuar la presunción iuris tantum, esa presunción que ya les definí, para desvirtuar los hechos manifestados por la autoridad, ¿no? Y entramos a otra problemática porque son cuestiones, no está ni definido ni razón de negocios, ni materialidad en Código Fiscal de la Federación, ni en la Constitución, ni en otra ley. Entonces, ahorita se ha dejado al arbitrio de las cortes y de los tribunales el tener que definir estos conceptos, ¿no? Y darle un parámetro a la autoridad para decir hasta qué punto, cuántas pruebas son necesarias. El problema de la cuestión de la presunción es que como se presume legal todo lo asentado en actas por parte de la autoridad conforme al 68 del Código Fiscal de la Federación, salvo prueba en contrario, la carga de la prueba está para el contribuyente. Entonces nosotros como contribuyentes tenemos que llevar todas las pruebas que acrediten la materialidad de los actos que amparan esos comprobantes fiscales digitales. El problema es que no hay suficiente prueba para la autoridad para desvirtuar esos hechos y omisiones. Y ahí es donde nos topamos con un problema, ¿no? El parámetro. ¿Cuál es el parámetro para la autoridad? ¿Cuántas pruebas son suficientes? Entonces, hasta ahí llega mi tema el día de hoy. Agradecerles, ¿no? Y no sé si tengan alguna pregunta. Ahí en el chat no sé si tengan alguna pregunta, Rubén, igual. Sí, no estuve al tanto del chat, pero igual si no tienen alguna pregunta, pues espero que haya quedado algo claro el tema, ¿no? Trato de definir bastante los conceptos para, como son conceptos muy legales, pues poderlos comprender, ¿no? Lo que sí les voy a compartir el material, Rubén, para que vean los esquemas, estén al tanto de las publicaciones que se hacen en el Diario Oficial de la Federación, porque a veces creemos que no llevamos operaciones con EFOS, pero resulta que sí son estos EFOS que les llamamos como híbrido, ¿no? Que sí llevaban operaciones reales y a la vez llevaban operaciones simuladas. Estar al tanto porque sí me ha tocado defender a muchos contribuyentes que pues creían que llevaban actividades con alguien que llevaba operaciones reales y resulta que también llevaba simuladas, salió publicado en el Diario Oficial de la Federación y de ahí los metieron en un problema. O como el caso que decía Armando ahorita, ¿no? No sé, a lo mejor yo presto servicios, pero todos los subcontrato, ¿no? Y no tengo los requisitos del 69B y resulta pues que si llevo operaciones reales, no vendo facturas, pero me encuadraron. ¿Por qué? Porque no tengo ni la infraestructura, ni los activos, ni el personal, ni nada, pues porque yo voy y lo subcontrato y es una operación comercial y fiscalmente válida, ¿no? La subcontratación, o sea, yo voy y subcontrato, yo consigo a los clientes, a mí me pagan y yo voy y consigo los proveedores. No necesito tener tanta infraestructura ni nada así, ¿no? Pero ¿cómo compruebo eso? ¿Cómo desvirtúo el 69, ¿no? Son cuestiones o temas muy interesantes y muy importantes. Sí, maestro, y sobre todo estar más suspicaces, ¿no? En todos esos, para no encuadrar en ningún supuesto esos que comenta. Yo Sí, creo claro. que, pues sí quedó muy claro que nos hubiera gustado más tiempo, ¿no? Por el tema que está muy interesante, sobre todo porque se está llevando mucho en la práctica ahorita. Pero muchas gracias, maestro. Le voy a hacer llegar el reconocimiento ahí por medio del correo electrónico. Igual pues le queremos agradecer por parte del Colegio de Contadores de Puerto Peñasco el aceptar la invitación y esperemos y posteriormente
estar en algún diplomado, en alguna conferencia ahí con usted. Muchísimas gracias. Armando tiene ahí una Una pregunta. pregunta. Sí, adelante, Armando. Fíjese, licenciado, que ahí me he dado cuenta mucho ahora que los nuevos sistemas, los nuevos sistemas de contabilidad, pues realmente traen esto así, pues, ¿no? Donde dice aquí EFOS. Sí, ¿Sí? claro. He usado otros sistemas de contabilidad y ya todo el mundo te trae, pues, o sea, ¿de qué se trata esto? ¿Sí? De que el sistema me va a revisar con los XML que estoy trabajando. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Sí? O sea, yo me pregunto, pues, ¿no? ¿A alguien le ha detectado, ha usado alguna de esta herramienta que usted sepa que le haya detectado y que le indique a algún proveedor suyo, que sea EFO? ¿Sí? Al menos ¿cómo se llama? Pues para avisarle al contribuyente o para dejar de hacer operaciones con ellos. Sí, Pero mira, realmente, pues, sí. Sí, mira, Armando, en relación a eso, la problemática que se dio al principio es que ese sistema no lo tenía, ¿no? Y ahí fue donde se dejó venir mucha gente con problemas, sobre todo los CEOs, ¿no? Los que deducían estas operaciones de los comprobantes fiscales. Ya que empezaron los sistemas, y digo, la ventaja que tenemos ahorita con la tecnología, ¿no? Y los algoritmos para poder cruzar la información que sale publicada en el Diario Oficial de la Federación con estos sistemas tan innovadores, ¿no? Que sí nos dan la función y la herramienta esa para poder detectar, ¿no? Al momento de que estemos llevando actividades. A mí no me ha dicho en la práctica nadie que haya tenido algún problema con este tipo de sistemas, ¿no? Yo como todo, como cualquier persona, ¿no? Pudiera decirte, a lo mejor no hay que confiarse por completo en los sistemas porque sabemos que estos los actualizan cada determinado tiempo, ¿no? Y puede que en una actualización no esté al día, aunque ya es muy difícil, ¿no? Pero porque ya tienen a un algoritmo trabajando automáticamente en cuanto sale la publicación, nada más automáticamente se llena la información, ¿no? No es ni una persona que lo esté haciendo de manera personal. Entonces, pero sí estar un poquito suspicaces a lo mejor en la cuestión de las plataformas, porque sabemos que a veces fallan, a veces pudiera no venir alguna información o eso, pero sí estar al tanto. Es muy difícil, pues ni nosotros los abogados leemos el diario oficial todos los días, ¿no? Y bueno, la publicación no es todos los días de los EFOS, pero sí sale publicado cada determinado tiempo y trata de la autoridad de avisar, ¿no? Ya se dio a cabo, o por lo menos los medios de comunicación inmediatamente nos señalan, ¿no? Los CEFOS ya salieron publicados, el nuevo listado ya está actualizado ahí en el diario oficial de la Federación. Pero te digo, en lo particular, a mí no me ha tocado algún cliente que me haya dicho si ha detectado eso. Sí me han dicho que lo utilizan y que están al tanto ya con eso de una manera más fácil, ¿no? Y más eficaz. gracias. Sale. Bueno, entonces, si ya no hay alguna pregunta, otro comentario, pues damos por terminada esta reunión. Muchas gracias a todos aquí por... Rubén, nada más ahí va a tomar la foto, Alma, para la constancia. Muchas Ok, gracias. de acuerdo. Hay que Aquí abrir cámara entonces, ¿no? Todos. Igual agradecerles a todos la asistencia y el interés en el tema y agradecerle la invitación aquí a Rubén y al Colegio de Contadores Públicos de Puerto Peñasco. No siempre me da gusto venir por estos rumbos, ya sea de manera virtual o de manera presencial, ¿no? A tocar estos temas interesantes y ver a gente que conozco ya de bastantes años, ¿no? Ahí ya. nos avisas, Alma, cuando ya queden. Gracias. Ya quedó, ya tomé las fotos.
¿Qué quedó, Alejandro? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Con esto concluimos, ¿verdad? Gracias de nuevo. Hasta luego. Bye. Gracias, muchas Muchas gracias, a buen día. todos. Que tengan buen día. Hasta luego, Adiós. gracias.